Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar en la videollamada del día de hoy. Eh, Vamos a, primero, antes de empezar a revisar los contenidos que vamos a estar avanzando en las actividades de hoy, quisiera puntualizar a algunas cosas que revisé en las tareas de ayer, que me parece importante que ustedes pues las vayan puliendo, las vayan revisando de tal forma que vayamos mejorando, ¿no? Aspectos que pues todavía tendríamos que mejorar. El primero tiene que ver con la biografía que ustedes hicieron y que a mí me pareció un ejercicio muy interesante, ya que además de conocerlos un poquito más, pues pude revisar la forma en cómo escriben, cómo redactan, con la coherencia con la que pues llevan a cabo sus ideas. Y la única recomendación con respecto a ellos sería que traten de escribir no como hablan, ¿no? De repente eh, ponen palabras que es distinto a decirlo que a escribirlo. No sé si me explico, pero la intención es que no escriban como hablan. O sea, hay muletillas en el hablar. Por ejemplo, el que digo yo, o sea, eso, si yo lo escribo en mi texto, está mal, porque al final de cuentas es una muletilla del hablar y la escritura se tiene que corregir. Entonces traten de escribir de manera más formal, en ese sentido. Y otro punto que también quería tocar era el tema de los acentos. Recuerden, y ténganlo así muy presente, es que cuando escriben en pasado, generalmente la mayoría de los verbos va acentuado. Por ejemplo, me senté, me caí. O sea, lleva acento, son palabras agudas, se vuelven agudas y que se acentúan en la última sílaba, ¿no? Pensé, ¿no? Lleva acento en la última I, ¿no? Revisé, jugué, ¿no? Todas esas palabras que están en pasado, los verbos, las acciones, se escriben con acento, se acentúan. Ese fue el error más, que más encontré en cada uno de ustedes y que, bueno, valdría la pena ir revisando para que no vuelvan a cometer el mismo error. Eh, También, bueno, revisar ortografías básicas. Vamos a tener también algunas sesiones de ortografía no en esta semana, en la siguiente, pero ir revisando pues cuestiones que sí tendrían que estar trabajando ya desde la primaria, pues, ¿no? Algunos errores sí fueron muy garrafales, si quedan por ahí. Entonces, revisar bien la ortografía. En las retroalimentaciones que les di el día de ayer, pues les puse cuáles eran los errores ahí ortográficos que tenían de cara a que puedan ir corrigiendo. Eso con respecto a la tarea de ayer de español. Con respecto a la de matemáticas, me parece que hicieron un buen trabajo. Nada más recuerden y les puntualizo que los números naturales caben dentro de los números enteros. Es decir, si yo les digo el número 10, pues además de ser natural, es número entero, ¿no? Entonces, para que pudieran tener claridad en esa anotación que les hice. Bien, vamos a pasar ahora sí a revisar las actividades del día de hoy. La primera, que es de comprensión de textos, tiene dos sentidos. Lo primero que tienen que hacer es leer el texto de la aventura de la cueva de las serpientes, ¿no? Un texto narrativo que explica una historia muy específica. Y lo que tienen que hacer, o la primera parte de la actividad, es grabar un minuto, ¿no? Un minuto leyendo el texto. En este momento voy a empezar a revisar la velocidad y la dicción en cuanto a la lectura. Entonces es importante que lo lean en voz alta, que lo lean claro, que respeten los signos de puntuación y acentuación, ¿no? Permítanme un segundito, ¿eh? Perdón, es que se estaba cayendo el agua de la cisterna aquí en la escuela.
Bien, como les decía, respeten pues todas las reglas ortográficas para que puedan leerlo con claridad. Entonces ahí nada más es un minuto que tienen que leerlo. Incluso se pueden grabar desde valga la redundancia, del grabador del WhatsApp, y ahí mismo ya me envían el minuto, ¿no? Para que no sea tan complicado descargarse una aplicación de grabación en el celular, ¿no? En la Play Store. Es en privado, no me lo manden en mi grupo, sino mándenmelo en privado. Después de haber leído ya el texto, de haberme enviado su audio de su lectura de un minuto, habrá que contestar las preguntas que vienen en el apartado número 1. ¿No? Ahí ustedes pues tienen que contestar respecto a lo que leyeron en el texto. En el apartado número 2, bueno, perdón, lo que van a contestar en el apartado número 1 tienen que ser, pues, expresado con claridad. No nada más me pongan, por ejemplo, no viene la pregunta esa, pero sí, les preguntan, ¿te gustó el texto? Y me responden nada más sí. A mí no me dice nada de que nada me digan sí, sino me tiene que decir, explicar por qué. ¿Por qué sí te gustó o por qué no te gustó? Es por poner un ejemplo de cómo las preguntas que se les haga, y cuando sean preguntas abiertas, tienen que expresar la opinión de ustedes y no nada más poner ideas cortas, ¿no? Que al final de cuentas pues no me dicen mucho. Estas preguntas las van a tener que hacer en su libreta, ¿no? O sea, en su libreta para los que están usando la opción 2 del WhatsApp, o en la computadora, los que tienen pues, su computadora en casa y puedan trabajar en ella. En el apartado número 2, ustedes tienen que darle nombre al protagonista del relato y a su amigo. ¿Mm? Ahí recuerden escribir, se los puse también en el texto, todo nombre propio, ¿no? Es con mayúsculas, y ya nombres impropios, nombres generales son con minúsculas. Nada más por poner un ejemplo. ¿Qué es un nombre propio? Por si no lo recuerdan de lo de la secundaria. Nombre propio es, por ejemplo, Juan de Dios, ¿no? Es un nombre que es mío y que me representa. Con respecto, por ejemplo, cuando ustedes le ponen el nombre a un perrito, se llama su perrito, su perrita se llama Canela. Bueno, Canela, en ese caso, no representa a la rama seca del árbol, sino representa el nombre de su perrito. Entonces, Canela en ese sentido va con C mayúscula, ¿no? A diferencia de los nombres impropios, por decir, si le está escribiendo la palabra perro va en minúsculas porque es un nombre impropio. Nada más para que tengan claridad a la hora de estar escribiendo nombres. Porque vi de repente cuando estaban presentándose en la biografía que presentaban a sus papás, presentaban a sus hermanos, pero los escribían con minúsculas. Entonces hay que tener cuidado en esos aspectos, que aunque parecen ser sencillos, pues van dando de qué hablan al respecto de cómo están escribiendo. ¿No? Bien, no sé si aquí tengan una específica con respecto a lo que van a empezar a hacer en la primera actividad de comprensión de textos. ¿María? Okay. Bueno, cualquier duda, pregunta, no duden en escribirlo en el chat y ahí yo mismo ahorita les respondo. Bueno, leo la pregunta y les respondo. En el apartado número 3, vamos al apartado número 3, ustedes tienen que escribir un párrafo cambiando el final del texto. Ustedes invéntense un final, igual como les dije con respecto a las preguntas, no tiene que ser un final cortito, o sea, si el texto nada más decía en el último renglón, ¿no? Sin embargo, todo transcurrió sin incidentes, y a media hora después de haber cogido 8 de las pequeñas víboras del Gabón, pensé que ya era suficiente como para seguir adelante, así que mi amigo me sacó del foso. Después de aquella noche llegué a la conclusión de que capturar animales solo es peligroso si corren riesgos tontos, ¿no? Y si ustedes nada más cambian el último renglón, pues está mal, estar mal pues la actividad, ¿no? Tienen que cambiar la última idea por algo distinto. Puede ser algo inventado en sobremanera, o sea, que sea algo chusco, puede ser algo misterioso, puede ser algo fantasioso, ¿no? Y de repente llegó un dragón y me sacó del foso de las serpientes y no sé, ¿no? Entonces,
puede ser algo que les nazca de la intención y que explayan. No quiero un párrafo de 2, 3 renglones. Les recuerdo lo que les dije el día de ayer. Un párrafo se constituye en promedio por 10 renglones. Entonces, para que tengan ahí la libertad de explayarse. El cuarto apartado de esta primera actividad tiene que ver con nada más, les puse dos palabras, la palabra cazar y la palabra capturar. Son dos cosas distintas que aunque parecieran sinónimos, tienen significados distintos. En ese sentido, lo que quisiera es que pudieran primero consultar en el diccionario, si tienen diccionario en su casa, si no, pues a través de internet, el significado de cada una de las dos palabras y ya escoger cuál es la palabra que explica mejor la acción que es el protagonista, ¿no? En el foso de las viudas, si va a cazar o va a capturar. Son dos cosas diferentes y tienen que dejarlo claro en el apartado número 4. Por último, en el apartado número 5, les puse una actividad en cuanto a ir usando los sufijos. Un sufijo es una terminación que significa algo con respecto, o que le da un significado distinto a la palabra con respecto a su significado original. El significado de este sufijo, que les puse aquí como ejemplo, que es el sufijo ífero, significa que produce algo, ¿no? Por ejemplo, les puse aquí 3 ejemplos para que les quedara claro. Muerte. Entonces, si les pongo la palabra muerte, si le agregamos el sufijo ífero, sería mortífero. Entonces, es algo que produce la muerte, ¿no? Si está la palabra pluma, ¿no? Y le ponemos el sufijo ífero, entonces plumífero. Es algo que produce plumas, ¿no? Entonces, ustedes, ahí vienen otras 7 palabras que tienen que agregarle el sufijo ífero y después crear una oración con cada una de esas 7 palabras donde contenga ya la palabra con el sufijo. No sé si se entendió esta última actividad porque pues puede ser de repente enredada. ¿La tiene clara? ¿Sí? ¿Todos? Bueno. Escríbanme si no, por favor, ahí en el chat. Bien, ahora sí vamos a lo importante. Bueno, obviamente el español es importante, pero no hay tanta dificultad. Yo creo que leyendo lo van a poder realizar de manera más sencilla. En el tema de matemáticas que toca el día de hoy, tiene que ver con aritmética básica nuevamente, pero ya con lectura, escritura y comparación de diferentes cantidades de cifras. Creo que, bueno, creo que sí se envíe el archivo correcto. En la primera parte, lo que quiero ahorita es, con esta actividad del día de hoy, en el tema de matemáticas, es que sepan leer las cifras. Y si se les presenta una cifra de 7, de 8, de 10, de 15 dígitos, pues la sepan leer, sepan saber de qué se trata, sepan hasta qué número pueden llegar, ¿no? Incluso puedan leer un número de todo el ancho del pizarrón y no les genere problemas. De repente estamos acostumbrados, sobre todo cuando empezó el tema de los celulares, a leer números como cortados, ¿no? A leer números chiquitos. Y ya cuando se nos presentan cifras muy grandes, es más difícil y es más complicado porque no sabemos bien cómo es la estructura de un número. En ese sentido, espero que lo sepan, si no, ahorita lo voy a explicar. Miren, vamos para el pizarrón. Espero que ahora sí se pueda ver un poquito más. Les voy a poner unos números y les voy a explicar la estructura. A lo mejor son cosas que ya saben, que bueno, y si no, pues ahorita las vamos a recordar. Tenemos este número. Se ve al revés ahí en el pues sí se ve bien.
A ver, respóndenme si pueden ver el número bien o lo ven al revés, porque yo lo estoy viendo al revés. Ok, muy bien. Si se ve normal, está bien. Tenemos este número. Y pues no sé si alguien ahorita desbloquea su micrófono y puede leerme. ¿Qué número es? Le voy a poner las comas aquí para que sea menos trabajoso. ¿Nadie? A ver quién se anima a leer el número. Es un número sencillo, de 7 dígitos. ¿No? 8.257.621. Muy bien, muy bien. Exactamente, ese es el número. Gracias. Eh, a ver, ¿cómo vamos generando la estructura de los números? Recuerden, algo muy básico de la primaria es que son unidades, decenas y centenas. Esta parte o este primer bloque es el bloque de las unidades. Después sigue el bloque de los miles. Lo represento con la N minúscula. Y es unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar. Y posterior, después de la cifra número 6, o sea, de las 7, viene el bloque de los millones, ¿no? Y empezamos también con unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón, y luego nos vamos con las unidades de millar de millón y más adelante. Ahorita vamos a ver más grande. En este sentido, lo recomendable, lo más fácil para hacer es que hagamos primero bloques de 3, ¿no? Como los separamos por comas. Y después hagamos bloques de 6. Digo, este número es chiquito, pero ahorita voy a poner uno más grande y se van a dar cuenta que es mucho más fácil leer por bloques de 6. Entonces separamos este primer bloque de 6, que es el bloque de los miles, y luego este que sigue, que nada más aquí tenemos un solo número, que sería el bloque de los millones. Entonces ya para leer nos quedan 8 millones, o sea, ya sabemos que pertenece al bloque de los millones, 257.621. O sea, fue algo sencillo si lo vamos separando por bloques. Vamos a poner un número más grande para ver cómo también se facilita esta estrategia de saber leer cifras. Ok, ya tenemos un número todavía más grande. Ahora, lo primero que tienen que hacer cuando tengan un número así de grande o mucho más es, a ver, poner las comas de 3 en 3. Vamos a agregar un número aquí. Y después, como les decía, hacer los bloques de 6. Tenemos aquí los primeros 6 números, que es el bloque de las unidades y los miles. Luego tenemos el siguiente bloque de 6, que es el bloque de los millones. Y ya si tuviéramos otros 6, sería el bloque de los millones. Entonces tendríamos 3 bloques en este número. El bloque de los millones, el bloque de los millones y el bloque de las unidades. Entonces, vamos a empezar a leerlo con esa estructura. 7 millones. Ahora vamos con el bloque de los millones. 127.658 millones. Y ya el último, 743.127. Entonces, se facilita mucho si tienen esta forma de estar organizando los números, ¿no? En bloques de 6, en bloques de 6. De verdad, pudiéramos poner un número del ancho del pizarrón y sería muy fácil leerlo desde esta estructura.
No sé si hasta aquí tengan alguna duda, ponemos otro ejemplo si gustan, para que entiendan mejor. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí lo pudieron entender? Sí, ok. Muy bien. Entonces, esta primera actividad, regresamos un poquito a las actividades. Esta primera parte es eso, nada más que ustedes sepan reconocer las cifras. Vienen distintos ejercicios con respecto a esto. El primero tiene que ver con, hay un cuadro donde viene la población de Guanajuato, ¿no? Y ahí ustedes tienen que hacer ciertos ejercicios con respecto a el cuadro que viene ahí. Tienen que pintar ese cuadro. O sea, sería importante que lo dibujaran para los que están trabajando en la libreta, dibujar el cuadro y pintar los recuadros correspondientes a los números que les indica la instrucción. O sea, ahí van a pintar de naranja, de verde y de azul, dependiendo de lo que les pidan. ¿Sí? Tienen que reconocer cuáles son menores de 1 millón, de 1 millón a 10 millones y de 10 millones a 100 millones, me parece. Algo así va la actividad. Esa no la tengo aquí a la mano, pero recuerdo que así la diseñamos. Después de eso, viene que relacionen unas columnas. O sea, van a relacionar el cómo se escribe con el número que viene ahí. ¿Vale? Y bueno, ese es el apartado número 1. El apartado número 2, ustedes tienen que nada más ordenar los números decimales de menor a mayor. O sea, recuerden ahí, a ver, les voy a poner un ejemplo de los decimales. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, si tenemos 4.1 y tenemos aquí un 4.22, y tenemos un 4.2. A ver, si tenemos aquí estos números, el 4.2, el 4.1, el 4.22 y el 4.01, y nos pueden organizarlos de mayor a menor, ¿cuál sería el mayor? ¿Cuál es el número mayor? Recuerden que este primer dígito es el dígito de los decimales y este es el dígito de los centésimos. Décimos, centésimos, y si hubiera un tercero, milésimos, ¿no? Cuando los que tienen un solo dígito decimal, un décimo, es como si tuviéramos que emparejar todos en dos dígitos, tendríamos que agregarle aquí un cero y aquí también un cero. Eso nos va a facilitar tener claridad a la hora de organizarnos. Si se dan cuenta, el que era 4.2 lo podemos convertir en 4.20, es exactamente lo mismo. Y el que era 4.1 lo podemos convertir en 4.10. Entonces, eso ya nos da el panorama completo de cómo de que todos los números estén parejos, ¿no? Que aunque uno tuviera décimos, otro tuviera centésimos, otro tuviera milésimos, pudiéramos tenerlos emparejados en la misma cantidad de decimales. Eso visualmente les va a permitir tener más facilidad a la hora de ordenarlos. Sabemos que este es el número mayor, después sigue el 4.20, luego el 4.10, y el último, el 4.0. ¿No? Entonces, eso nos permite emparejarlos más fácilmente. Voy a poner otro ejemplo por si no quedó claro esto. Un poco más difícil. Si nos piden emparejar o ordenar los siguientes números,
Por ejemplo, tenemos estos 5 números y nos dan la instrucción de ordenarlos de mayor a menor. Entonces, ahí tenemos números que tienen milésimos, tenemos números que tienen centésimos, tenemos números que tienen décimos y tenemos números enteros, en el caso del 2, ¿no? Entonces, ahí nada más lo que les recomiendo nuevamente es que emparejen a todos los números en la cantidad que sea más chiquita. En este caso, hay números que tienen milésimos. En ese sentido, pues hay que tratar de emparejar a todos. Pueden hacerlo así y mentalmente se puede organizar si tienen la habilidad. Pero si todavía les cuesta pues, reconocer esto de los decimales, les recomiendo que hagan esto. Aquí, este 2.1, si lo emparejamos a milésimos, se tendría que convertir en 2.100. Este 2.01 se tendría que convertir en 2.010. Nada más agregarle un 0. Este que es un 2 entero, pues le agregaríamos los 3 ceros de los milésimos. Y este de abajo, bueno, ya está emparejado milésimos. Si se dan cuenta, le emparejamos todo, de tal forma que visualmente pudiéramos ya ordenarlos de mejor manera. Entonces sabemos que el más grande de todos es este, que es el número 1, el 2.202, luego sería el 2.100, el 2.10, perdón, el 2.1 y el 5 sería el 2.006. ¿No? Entonces ya, les digo, visualmente es más fácil emparejarlos así. Puede ser más trabajo porque se puede hacer mentalmente, pero si no tienen la habilidad, les repito, háganlo de esta manera. Bien, ¿quedó claro esta segunda instrucción? Sí, profe. Muy bien. Vamos a avanzar al punto número 3, el tema de matemáticas. Y en este apartado nada más es igual comparar cifras. Vamos a comparar cifras, ver cuál es mayor una que otra. Y aquí lo importante es que ustedes reconozcan el mayor que y el menor que. No sé si recuerdan cómo son los signos de mayor que y menor que, nada más como comercial. Bueno, tenemos ese signo y tenemos ese signo. ¿Cuál es el mayor que? A ver, díganme ustedes. ¿Arriba es mayor que o de abajo? Sin miedo a equivocarse. ¿No se acuerdan? Es de arriba, ¿no? ¿El de arriba? ¿Me lo puede volver a explicar, profe? ¿Mande? ¿Cómo? Que si me lo puede volver a explicar ese. Sí, claro. Ahorita iba. Por favor, profe. El de arriba precisamente es el mayor que. El de abajo es el menor que. Yo en la prepa, cuando yo aprendí hasta la prepa precisamente, porque siempre me revolvía, no sabía cuál era menor que y cuál era menor que. Entonces, una técnica súper fácil es el piquito, o sea, parece un triángulo, ¿no? Cada uno de los símbolos, estos dos símbolos parecen triángulos. El piquito siempre va a representar la cifra menor y la pancita, por así decirlo, del triángulo, va a representar la cifra mayor. Entonces, si primero ven la pancita del triángulo es mayor que, y si primero ven la arista donde tiene el triángulo, va a ser menor que. ¿No? Entonces, es sencillo. Entonces, esta va a ser mayor que. Y el otro menor que. Mayor que y menor que. Entonces, nada más recuérdense eso. El punto donde se une el triangulito, o el piquito del triangulito, va la cifra menor. Y donde está la abertura, donde está la pancita, yo le digo, es donde va la cifra menor.
Con eso, ustedes pues ya van a poder contestar el tema de las columnas. De las columnas que vienen ahí, nada más es poner mayor que o menor que. No hay ninguna cifra que sea igual. Por último, y ya vamos entrando a cosas más complicadas, se vienen tres problemas que aquí planteamos y que se tienen que hacer de manera mental. Traten de no usar la calculadora. Vamos a ejercitar en estas semanas pues su actividad mental, sobre todo, y también pues hacerlo a la antigüita de repente. El día de mañana vamos a tener ya operaciones matemáticas básicas y no quisiera que lo hicieran con su celular, con calculadora, sino que todas las operaciones las vayan haciendo en su libreta, ¿no? Vamos, digo, sabemos que tenemos los medios ya para hacerlo de manera muy fácil, con la calculadora del celular incluso, ¿no? Pero, pues de repente, el perder la práctica a la hora de estar haciendo estas operaciones, pues luego se empiezan a complicar y luego el dejarlo de hacer se nos olvida el procedimiento. O sea, dependemos mucho de repente de los aparatos tecnológicos, que llega un momento en que ya no nos acordamos de la forma en cómo realizar una división, una multiplicación, una raíz cuadrada, ¿no? A la antigüita, con pura libreta, una factorización, ¿no? O una potencia. Entonces, todas estas operaciones que vamos a estar calculando en esta semana y en la otra, les voy a pedir que las vayan haciendo ya todas en la libreta, todas a mano, todas sin utilizar los medios tecnológicos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Alguna inquietud? ¿No? Ok. Bueno, estos días están tranquilos, vamos viendo cosas muy básicas, ¿no? Recuerden hacerlo de la mejor manera. Ya poco a poco vamos a irnos metiendo, les decía, a cosas más complicadas. Ya mañana empezamos operaciones básicas, el viernes vamos a trabajar ya fracciones, lo que antes los papás les decían los quebrados, y la otra semana nos toca álgebra completamente. Entonces, vamos a ir despolvando los libros de secundaria. Recuerden ahí, si pueden ir adelantando un poquito leyendo el tema de jerarquía de operaciones, de suma y resta de números enteros, todos esos temas los vamos a ir trabajando la otra semana. Entonces, para que más o menos se empiecen a acordar de cómo iban los procedimientos al respecto. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna inquietud, algo que no hayan entendido de las actividades que van a realizar el día de hoy. Y En lo de español, Ajá. ¿Sí? lo de español, lo del video o del audio, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Eso no lo entendí. Van a leer el texto que recuerden que la aventura del diálogo se llama La aventura de la cueva de las serpientes. Van a leer ese texto hasta donde lleguen en un minuto. Hasta donde lleguen en un minuto. Les decía, pueden grabarse desde el WhatsApp. Ven que tienen la opción del microfonito y lo sostienen por un minuto y empiezan a leer el texto, la lectura. Terminando el minuto, pues me lo envíen. Y ya eso es lo que quiero. La verdad es que quiero saber qué tanto pueden leer en un minuto y ver su velocidad en la lectura. Entonces, es para eso, no es para otra cosa. Es de la lectura, o sea, no tienen que leer otra cosa, es de la lectura. No sé si quedó claro. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces esto es todo lo que tienen que hacer hoy. Recuerden, de aquí ahorita a las 10, bueno, ya prácticamente, toca la parte de español, pueden hacerlo en más tiempo, y ya de 10:40 a 2, dedíquense para trabajar el tema
matemáticas. Les recuerdo, tienen que ir generando el hábito del horario para que cuando regresemos ya a las aulas, pues puedan no resentir, ¿no? Resentir el estar viniendo de 8 a 2 de la tarde, porque es más complicado, ¿no? De repente, les decía ayer, me pongo a hacer el aseo, y luego voy a almorzar y me echo 2 horas, ¿no? Y al final, la escuela pues la dejo al final. No, creo que es importante que vayan manteniendo su horario, se despierten a las 7, desayunen, se bañen y a las 8 ya estén pendientes de la actividad. Yo todos los días a las 8 puntual les voy a estar enviando las actividades y para que vayan respetando también su horario de clases, ¿sale? Seguimos por WhatsApp, cualquier duda, cualquier pregunta, no se preocupen en enviarla, por más que digan, no, es que siento que es una pregunta muy absurda. No, háganla. Es preferible no quedarse con la duda, ¿sale? Y es importante para el aprendizaje que sean claros. O sea, si no hay algo con claridad, algo en que los haya revuelto, por favor, díganme, por favor. Estoy leyendo las preguntas. ¿Hasta qué hora tienen para entregar? O sea, sí, hasta las 2. Si alguien en algún momento o en algún día tiene alguna complicación, me la hace saber en la mañana y ya pues lo considero para la tarde, no hay problema. Pero de manera ordinaria tienen hasta las 2 para terminar sus actividades. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Pues entonces, por hoy es todo. Seguimos, les repito por WhatsApp y cualquier cosa. Esto lo voy a subir al ratito bueno, les comparto, vamos a estar subiendo ya los videos. Ayer se me olvidó grabar lo que hablamos en la explicación de la actividad, pero ahorita voy a tratar de una vez subirlo al YouTube para que si ustedes no entendieron, no escucharon algo, llegaron un poquito después, pues puedan consultarlo, ¿sale? Son clases muy sencillas. Ya en el álgebra, la próxima semana, pues vamos a tener un poquito de clases más amplias y sobre todo, quizás si no nos da tiempo en esta primera hora, sí ocuparemos la hora de las 12 del día para que podamos entender todos la actividad, ¿sale? Pues muchas gracias, chicos. Seguimos en contacto. Cuídense.